Ok. Damos aquí la bienvenida a Javier Gómez Tejeda en nuestro ciclo de entrevistas de HYPIA, de la Hyperpolyglot International Association. Tenemos acá a nuestro flamante licenciado en traducción, especialista en idiomas, obviamente, como todos nosotros los hiperpolíglotas. Javier Gómez Tejeda es de Salamanca, España. Coméntanos un poquitito cómo es que tanto te apasionan los idiomas, cómo es que tenemos esa capacidad de aprendizaje. Coméntanos, te toca hablar un poquitito a vos. Quiero decir, lo primero de todo, agradecer a HYPIA y agradecer a ti, Matías, y al doctor Usman Chauhan, que me dieran la oportunidad de poder entrar a formar parte de esta asociación que para mí se ha revelado como una gran familia, como ya dije en mi entrevista con Patrick Curry de hace un mes. Y sobre Y todo me consta, agradecer... la he escuchado de completo. Y sobre todo agradecer también que esta entrevista vaya a salir al aire justo en el día de mi cumpleaños, porque creo que es una manera, sobre todo muy clara, de unir pues mi vida personal con mi pasión por los idiomas y con mi con mi gran pasión, que es tender puentes entre diferentes personas que hablan diferentes idiomas. Con respecto a la pregunta, como bien sabes, yo padezco de síndrome de Asperger, que se manifiesta en varios de nosotros y se manifiesta de varias maneras, dependiendo sobre todo de a quién le toque el síndrome de Asperger, se muestra de diferentes maneras. A mí se me mostró, por ejemplo, por un superdesarrollo de lo que es el área de Broca, donde están las neuronas responsables del aprendizaje de idiomas y de la lectura y de la escritura. Entonces, esa parte del cerebro se me superdesarrolló, mientras que la parte del cerebro relacionada con la lógica, las matemáticas, la orientación espacial, se me desvirtuó, se me anuló prácticamente, y por eso he concentrado pues todos mis esfuerzos en el aprendizaje de idiomas y en la potenciación de este área de mi cerebro que es, sin duda alguna, la más poderosa que tengo. Y Bien. gracias al síndrome de Asperger también tengo muy buen oído, con lo cual puedo coger cualquier acento, o sea, adaptarme a cualquier acento a cualquier acento que se me presente. Por eso, en ninguno de los idiomas que domino puedo tener acento. Y esto ha sido una capacidad por la cual muchas personas en muchos países del mundo se han mostrado como ojipláticos, ¿no? Se han mostrado impresionados por la capacidad de adaptarme a hablar con su propio acento, porque esto me hace sentirme en casa en cualquier rincón del mundo. Bueno, déjame decirte algo al respecto. Yo no creo que la capacidad de hablar idiomas y la capacidad, digamos, para poder desarrollar unas virtudes más que otras tengan que ver con el síndrome de Asperger. La capacidad nuestra para los idiomas más bien tiene que ver con una condición humana. Yo, por ejemplo, hablo en estos momentos 12 idiomas, tal vez 13 idiomas, tal vez 14, de los cuales solo 6 a nivel B1 o más, los demás los hablo a nivel A2. El Nika, Hebraic, Turque, eso los hablo a nivel A2. Pero en ese sentido, todavía me falta un poquito para llegar a tu nivel. Pero más allá de esto, quiero decirte que yo tengo una buena capacidad matemática y las habilidades sociales, pues ese es un tema que se desarrolla con el tiempo.
si se es necesario, se madurará más tarde de lo normal, pero la realidad es que la cuestión de aprendizaje de idiomas indudablemente tiene que ver con una condición humana y ¿De acuerdo? aún así la capacidad innata se tiene que trabajar con entrenamiento. Todos aquellos que no tenemos esa capacidad innata de aprender idiomas, la podemos seguir aún así desarrollando como un producto de muchísimo entrenamiento. Yo conozco Exacto. muchos casos de miembros de Haipia, así como también conozco casos de futuros candidatos a Haipia, en los cuales, por ejemplo, Bianca Marucci, una amiga mía brasileña, traductora, que habla 7 idiomas nivel B2 o más, y otros 3 a nivel A2, y ella hasta los 18 años no tenía planeado estudiar idiomas, y ella empezó a estudiar idiomas cuando, en un momento quedándose embarazada adolescente, se dio cuenta de que su hijo, que realmente tenía una discapacidad, tenía problemas de motricidad, pero tenía problemas que tranquilamente podríamos decir de discapacidad física. Y aún así, ella aprendió idiomas para poder comunicarse mejor con su propio hijo. Porque los idiomas tienen mecanismos cognitivos y son, digamos, como sistemas lingüísticos y como, o sea, tú sabes perfectamente que los idiomas tienen un denominador común con los lenguajes de programación, con el tema de la programación neuromotora y todo eso, tú lo sabes. Entonces, a partir de ahí, ella decidió aprender idiomas para poder encontrar esos factores comunes con respecto a lo que es la comunicación y a la reeducación neuromotora, y hoy en día habla 7 idiomas fluido, y tranquilamente en cualquier momento lo vamos a tener como miembro de Haipia. Entonces, quiero que me diga, Javi, cómo es que rescatemos un poquito la importancia de estudiar idiomas para crear valor añadido. O sea, nosotros siempre decimos que aprender idiomas implica la posibilidad de poder acceder a nuevos conocimientos, acceder a nuevas culturas y sobre todo poder, como dicen los objetivos de Haipia, mejorar el entendimiento entre los pueblos a partir de nuestra habilidad de aprender idiomas. En ese sentido, yo creo que vos tenés muchísima experiencia al respecto. Quiero que me cuentes. Claro. Entonces, para mí el hecho de tender puentes y el hecho de querer acercarme a todas las culturas que fuera posible, tiene su origen en el hecho de que, siendo yo mismo miembro de una familia que tiene tanto trato con el extranjero, tanto por trabajo como por circunstancias personales que no voy a elencar acá, la idea del extranjero como lugar geográfico, tanto como identidad personal, siempre ha estado presente en mi vida. Entonces, la pregunta que yo me hacía cuando yo aprendía un idioma o cuando yo aprendía de una cultura era, ¿cómo puedo hacer yo que esta cultura que la mayoría de la gente llama cultura extranjera, cultura que no es acercada a la mía, cultura que no es asimilable a la mía, cómo puedo asimilarla yo dentro de mí y no hacer que los que tienen esa cultura se sientan extranjeros, sino que se sientan unidos a mí, integrados en mí? Y entonces, esa idea de una identidad global, una identidad universal, es la que yo intento promover, promocionar entre todos aquellos que me conocen y entre todos aquellos a los que yo puedo decirles que aprendan idiomas, porque cada idioma, como dije en mi entrevista para Haipia, es una clave para abrirte a un sistema de pensamiento y a un sistema cultural enormemente diverso de
aquellos con los que tú, aquel o aquellos, en el caso de que sea una doble nacionalidad o en el caso de que sea una doble experiencia, que aquel o aquellos con los que tú vienes dado, incorporado al mundo. Por eso yo muchas veces, cuando he tenido que hablar con gente que no sabía si aprender idiomas o si no, porque su familia era estrictamente monolingüe, yo les digo, si tu familia es estrictamente monolingüe o si le tiene miedo, porque también hay gente que tiene familias que le tienen miedo a que sus hijos aprendan idiomas para que no pierdan el contacto con su propia identidad. Yo les digo, si tu familia no quiso que tú aprendieras otro idioma, tú siempre tienes la llave para poder aprender ese idioma. Tú tienes que te dégager, como lo decimos en francés, separarte de tu propio, separarte de la identidad que ellos intentaron inculcarte y empezar a forjarte tu propia identidad. ¿Y qué mejor manera de forjarse su propia identidad que abriéndose puertas, abriéndose caminos? Tal cual. De hecho, una de nuestras frases favoritas de Mi Gran Boda Griega, no dejes que tu pasado te dicte quién eres, pero haz que tu pasado forme parte de quién eres. Exacto. Bueno, al respecto, en ese sentido, más allá de uno tener o no doble nacionalidad, yo por ejemplo no la tengo, solo tengo la Argentina, pero dado, por ejemplo, mis bisabuelos de Polonia y de Ucrania, que hablaban yiddish, que no hablaban polaco, o bueno, el conocimiento del hebreo propio de la colectividad judía, hacen de alguna manera que yo tenga, por ejemplo, una múltiple identidad. Los seres humanos lo que tenemos son una múltiple identidad, más allá de nacionalidad, ¿no? Los seres humanos tenemos esa cuestión de múltiple identidad, de pertenecer a diferentes grupos, ya sea comunitarios, como ya sea de grupos de interés, o por estudio o trabajo, y son condicionantes que te llevan a aprender idiomas y a querer comunicarte con ellos. Una de las grandes ventajas que siempre digo es que no es lo mismo decirle o no es lo mismo comunicarte con alguien en un idioma común que comunicarte con el otro en su idioma. No es lo mismo decirle, por ejemplo, a un senegalés, ¿Comment ça va? Que decirle, magnifique, bolo. O sea, no es lo mismo decirle cómo está que decirle, la pasa contigo. Y por cierto, o sea, en ese sentido creo que coincides conmigo. Sí, porque cuando recuerdo la frase de Nelson Mandela, si le hablas a un hombre en una lengua que él entienda, eso se queda en su mente, pero si le hablas en su propia lengua materna, eso va a su corazón. Entonces, obviamente, yo creo que rompehielos se predispone a una mejor comunicación, la conversación se predispone de otra manera. Exacto. Yo creo que la única manera de integrar a un extranjero, integrar a una persona que no habla un idioma, sino solo el propio o los propios de su país, en nuestra propia cultura, es sobre todo hacer el esfuerzo de poder inmedecimarse, o sea, de poder estar él mismo en la cultura, de poder estar nosotros mismos en cierto grado en la cultura de la persona a la que intentamos entender. Perfectamente. A ver, yo sé perfectamente que por tu historia familiar te has vinculado con todo lo que es el turismo religioso. Y vos sabés perfectamente que, porque seguramente vos has conocido Israel y Tierra Santa y demás, vos sabés perfectamente que existe en Israel el concepto de Tarbut Ziburit, la cultura pública. ¿Qué significa eso, el tema de la cultura pública? El hecho de que de repente personas no judías que visitan a Israel necesiten aprender un poquito de cultura judía para aprender hebreo, de la misma manera que aquellos que aprenden árabe necesitan aprender cultura islámica, o aquellos que aprenden griego aprenden un poquito de cultura ortodoxa griega, pues, o italiano, cultura católica. A lo que voy es
que en ese sentido también a veces la religión como elementos que permiten transportar idiomas también están, digamos, vinculados a la idiosincrasia. Exactamente, exactamente, porque también hay muchísimos términos en muchos idiomas, tanto de los que yo hablo como de los que tú hablas, que tienen que ver con la religión. Entonces, son términos indispensables, son términos que si no hubiera existido la religión por medio, no se habrían podido fijar en ninguna de las lenguas existentes hoy. Pero contando un poco mi experiencia personal, yo en Tierra Santa me sentí igualmente aceptado tanto por los cristianos árabes como por los judíos. ¿Por qué? Porque hablaba su propia lengua, hablaba sus dos lenguas. Y también, como yo tengo un vasto conocimiento, y no es por tirarme flores sobre mi propio tejado. No, es que es verdad. Es que nosotros y los polígonos tenemos un alto nivel cultural. Continúa. Como yo tengo un vasto conocimiento tanto de la cultura islámica como de la cultura judía y obviamente de la cultura católica, yo en Tierra Santa me sentía igualmente como en mi casa porque podía saber qué era lícito hacer con cada persona en cada ambiente y qué no era lícito hacer. Entonces, yo pude salir de Tierra Santa, o sea, yo entré en Tierra Santa sabiendo lo que iba a hacer, iba a un viaje de peregrinación, pero salí de Tierra Santa enteramente contento conmigo mismo porque pude adaptarme a la idiosincrasia de cualquier pueblo. O sea, guías cristianos árabes me besaban en la mano y en la cabeza porque no habían entendido a nadie, no habían conocido aún a nadie que hablase árabe como lo hablaba yo, y llevaban años haciendo guías. Personas que hablaban hebreo se quedaban impresionadas conmigo porque no era... Bueno, aunque a partir de nivel A2 uno puede más o menos conversar, nivel A2 sobre uno sí, puede conversar. Pero no era normal. Aún a pesar, aún teniendo un nivel básico de idioma, ya mostrándole tu conocimiento del idioma del otro, la comunicación se predispone de otra manera. O sea, en ese sentido... Sí, pero lo que yo quería decir era que jamás había visto... lo que yo quería decir era que jamás había visto, jamás esa gente había visto a nadie que hablase su idioma con una tal corrección que pudiese sentirse como parte de ellos. Porque claro, si vos tenés un nivel básico de un idioma, sí se nota, o sea, se nota el hecho de que estás intentando adaptarte, el hecho de que estás intentando comunicarte. Pero cuando tú tienes un nivel como el que yo tenía en hebreo, no en árabe, porque el árabe lo tengo bastante oxidado, por así decir, pero en hebreo, cuando vos tenés ese nivel y cuando vos haces una demostración de fluidez como la que yo hacía, la gente se lleva las manos a la cabeza y lo primero que te dice es, sos un genio. Exacto. Y la experiencia en Tierra Santa fue una experiencia bastante enriquecedora, porque en Tierra Santa yo pude encontrar a gente pues, que hablaba tanto español como hebreo, como árabe, como griego, y gracias a mi conocimiento de esos idiomas, yo pude sentirme parte de ese mosaico cultural que es la Tierra Santa, la Tierra Prometida, como dirían los judíos. Una cosa, vamos ahora a hablar acerca de el concepto de valor añadido. Uno de los objetivos que tiene Mundolingo, uno de los objetivos que tiene Hypia es crear valor añadido. Exacto. Hypia tiene como uno de sus objetivos principales poder
tener, digamos, lo que es un sentido de responsabilidad social. Nosotros siempre decimos que Haipia no es tanto un certificado de poliglotismo, sino más bien es una ONG, una verdadera ONG compuesta Exacto. por hiperpolíglotas. En ese Sí, sentido, siempre decimos que el conocimiento que nosotros generamos sí, es de alguna manera para poder ayudar a mejorar el entendimiento humano a través de nuestra capacidad para el aprendizaje de idiomas. sí. Y en ese sentido, con respecto a tu futuro profesional, también vos ahora te acabaste de graduar de traductor o de Exacto. carrera universitaria de licenciado en traductorado, interpretariado, etcétera, y eso te va Sí, a permitir poder dedicarte a actividades relacionadas como profesional de los idiomas. Evidentemente, considerás que, obviamente, el profundo conocimiento cultural asociado a cada idioma que aprendes te va a sí. ayudar muchísimo a la hora de poder entender contexto, pragmática. Tu turno. Exactamente, exactamente. Una de las premisas que nos dicen que nos dieron en la carrera era que un traductor no simplemente tenía que conocer el idioma, sino también los matices culturales, Los sino nuances. también la literatura, sino también todo el universo, toda la esfera cultural de ese universo que son, por ejemplo, países de lengua inglesa, de lengua francesa, de lengua alemana. Yo considero que tengo un valor añadido porque yo a lo que quiero dedicarme es a la traducción de lenguas minoritarias. ¿Qué quiero decir? Lenguas que no tienen un cupo fijo de traductores, lenguas que no son tan bien conocidas por el resto de la gente, como por ejemplo italiano, portugués, también griego, también turco, porque yo quiero salir del universo de inglés, francés y alemán, que parece ser lo que monopoliza ahora mismo el ámbito de la traducción. Entonces, yo creo que mis conocimientos sobre esas culturas minoritarias, como lo prueba el hecho de que yo realizara mi trabajo de fin de licencia sobre la posibilidad del entendimiento de la historia del genocidio armenio a través de la traducción de una novela en italiano sobre el genocidio armenio para el público español, yo creo que ese conocimiento que tengo me va a ayudar también a tender puentes hacia culturas desconocidas, porque, por ejemplo, ¿quién conoce en España ahora mismo la cultura armenia? O sea, en Argentina sé que es diferente porque en Argentina hay una gran diáspora armenia, pero en España En no es el Argentina, caso. en estos momentos, así como hay 250.000 judíos, la mayor colectividad judía de Latinoamérica, también hay una colectividad de 25.000 a 30.000 armenios. No es Exacto. tanto, pero es importante. Entonces, exacto. Y hay Entonces, denominador común. en Argentina conoce la gente la historia, pero en España no, porque en España no se conoce, no se ha conocido jamás la historia del genocidio de manera completa. O sea, el genocidio solo lo reconocen ahora mismo 4 comunidades autónomas de 17 de 17 que tenemos en España. Y eso me inspiró a mí para intentar hacer justicia a ese pueblo minoritario que perdió una gran parte de su población hace ahora 105 años. Y espero que mi trabajo como traductor se vea orientado sobre todo a visibilizar a esas culturas minoritarias de las que la gente en España no conoce apenas nada. Muchos de los... muchos muchas personas, o generalmente, digamos, la principal población profesional de cada país, de alguna ¿Sí? manera, más allá del concepto de doble o múltiple identidad, Uh se -huh. ven abocadas a tener que aprender lenguas mainstream, ya que hablabas del inglés, francés o alemán, español o portugués, o etc. Sí, sí. Muchos se ven obligados a tener que aprender lenguas mainstream solamente a los efectos no solamente por una cuestión estrictamente profesional, sino también por presiones de mercado.
Exacto, y la no cuestión de solamente presiones de mercado. globalización, capitalismo, Exacto. o lo que fuere, que hace que de alguna manera, digamos, existan un gran riesgo de que lenguas, tanto de nivel medio como sobre todo lenguas minoritarias, desaparezcan. Exacto. Vos sabés perfectamente que hay 4 factores de destrucción de lenguas y culturas, y estas son la conquista territorial, los intereses Exacto. económicos, la imposición religiosa a lo largo de la historia y la industria cultural. Sí, Entonces, en ese sentido, hay que entender que esos 4 factores juntos hicieron que de alguna manera haya no solamente una degradación de qué idioma se habla más o qué idioma se habla menos, sino esa percepción de qué idioma es más importante hablar y qué no. ¿No crees que exacto. nosotros desde nuestro rol como hiperpolíglotas tenemos de alguna manera que contribuir a poder de alguna manera aliviar lo más que se puede ese desequilibrio? Yo diría que no hablaría de degradación lingüística, hablaría de jerarquización lingüística sobre todo. Porque si bien es verdad, por ejemplo, vos hablabas del factor religioso, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que cuando los jesuitas entraron en la India o entraron en China o entraron en Japón, lo primero que hicieron fue dejar claro que ellos no imponían el uso Por de lo su que existe una lengua. excepción al respecto, pero más allá de eso, yo hablo en líneas generales. Exacto. Entonces yo creo que nuestro rol como hiperpolíglotas debería ayudarnos a hacer que todas las lenguas estén en un nivel de respeto igual o incluso superior, diría yo, porque no es lo mismo hablar una lengua por propósito administrativo o por propósito oficial que hablar la lengua que vos hablás en tu casa, que vos hablás con tu familia, que tiene la función como de tocar la cuerda sensible del alma de uno. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo del patuá, ¿no? del macaense, del dialecto portugués Sí, del el dialecto portugués Pakistán, sí, sí, del ese dialecto video que lo resume portugués en la de cabeza. Macao, exacto, del dialecto portugués de Macao, que ahora mismo se está perdiendo, obviamente porque los portugueses, los macaenses que lo hablan son una cifra cada vez más baja. En este momento en torno al 0,6%. Exacto. Por eso yo querría decir que nosotros como hiperpolíglotas tendríamos la obligación de poner en la misma escala o incluso un poquito por encima las lenguas que nosotros hablamos en casa y la cultura que estos nos transmiten, sin por ello desmerecer la riqueza cultural que las otras lenguas que nos vemos obligados a aprender nos aportan, porque no hay mayor desgracia para alguien que quiere aprender un idioma que verse forzado a aprenderlo y luego perder el amor que ese idioma debería suscitar por su cultura de origen, por su país, por su historia. Yo creo que habría que aunar eso. Yo creo que los hiperpolíglotas tenemos el deber de aunar el placer y el deber en esta circunstancia. Y una última pregunta. ¿Vos creés que nuestra capacidad en ciertos aspectos de lo que es tanto lo que es no solo, o sea, nosotros como hiperpolíglotas tenemos una capacidad cognitiva de poder aprender idiomas bien y rápido, pero ¿vos creés que parte de esa capacidad nuestra puede tranquilamente ser explicados correctamente ciertos procesos como para que la gente cada vez más se predisponga hacia el poliglotismo o hiperpoliglotismo? Porque también se da esa situación de que hay personas que no pueden, o mejor dicho, que no tienen esa condición innata, pero por esa cuestión de tener que utilizarlo en el trabajo o en los estudios, o por tener que
comunicarse con personas de diferentes nacionalidades por una cuestión de necesidad, por diferentes motivos, o por pertenecer a una familia, a una comunidad, etcétera, se ven obligados a tener que aprender esos idiomas. ¿Cree que de alguna manera nosotros como hiperpolíglotas tenemos esa capacidad de poder transmitir algunos consejos, técnicas y demás que les permitan poder facilitar ese proceso de aprendizaje? ¿En tu opinión? Yo tengo la teoría de que si vos está claro que tenés que aprender un idioma por deber, nunca te vas a sentir tan incluido, tan bienvenido en la comunidad que habla ese idioma, porque cuando vos aprendés un idioma por deber, a no ser que obviamente te guste, porque puede haber idiomas aprendidos por deber que te gusten, cuando tú quieres aprender un idioma por deber, eso se convierte en un lastre y acabas odiando el proceso de aprendizaje de ese idioma. Entonces yo creo que nuestro papel como hiperpolíglotas es ayudar a la gente que tiene la idea de que aprender idiomas es odioso porque simplemente lo han necesitado por presión social, diría yo, a decir, esto no tiene nada que ver con la presión social, porque la presión social no te va a ayudar en tu vida. En cambio, hablar idiomas porque vos querés hablarlos. Porque te tiene que dar placer o porque es aprender jugando. Exacto, exacto. Aprender idiomas así sí que te va a ayudar, porque si no querés aprender un idioma y te ves obligado a aprenderlo, obviamente luego vas a acabar perdiendo la fluidez, perdiendo el command del idioma que tú te has visto obligado a aprender. Mientras que si lo aprendes jugando, si lo aprendes en continuo contacto con gente que lo habla, en continuo contacto con gente que comparte esa identidad, va a llegar un momento en el que ese idioma va a formar parte de vos y vos vas a ver que tienes las puertas totalmente abiertas y en ese momento es cuando no te vas a querer marchar, sino que vas a querer aprender cada vez más de la cultura que recibís. Exactamente, porque cada idioma es la puerta de entrada a una cultura y es una cosmovisión completamente diferente. Cómo se ordenan no solo las palabras, sino hasta los pensamientos de una manera diferente. Exacto. Bien, Javier. Y siendo así que en ciertos momentos esta inclusión se da como por ósmosis, ¿no? Porque hay ciertas ocasiones en las que el aprendizaje de un idioma se da por inclusión instantánea, como pasa en muchos miembros de Hypia que aprenden un idioma sin haberlo apenas escuchado, pero porque su mente y su alma se ven conectadas con él. Yo creo que nuestro deber como hiperpolíglotas también es facilitar en el grado en que eso sea posible que todo idioma pueda aprenderse por ese proceso de ósmosis. Definitivamente. Javier, agradecemos enormemente tu invaluable aporte a Hypia y a la comunidad hiperpolíglota y sabes perfectamente que cuando quieras, obviamente, y obviamente para todos ustedes hiperpolíglotas que están ahí, las puertas están más que abiertas. Un saludo para allá, para España, y hasta cuando quieras, amigo, compadre, capatil. Exacto. Gracias a vos y gracias a toda la comunidad hiperpolíglota, gracias a toda esta gran familia. Muchísimas gracias.